Secundaria tercer grado. Español. Mi opinión por escrito. Identificar argumentos y maneras de persuadir. Estudiantes de tercer grado de secundaria, es un gusto acompañarlos en esta sesión de Aprende en Casa, una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública para que mantengan el ritmo de su aprendizaje. Esta emisión corresponde a la asignatura de Lengua Materna Español, en la que aprenderán a escribir artículos de opinión, argumentando su punto de vista y asumiendo una postura clara sobre un tema. Antes de iniciar, los invitamos a registrar las ideas principales y preguntas que les surjan para que las integren a su carpeta de experiencias y más tarde la muestren a sus docentes. ¿Están listos? ¡Comencemos! En la asignatura de español han tenido la oportunidad de analizar diversos medios de comunicación, pues forman parte de los usos cotidianos de la lengua para comunicar y mantenernos informados. Además, nos ayudan a tomar decisiones y formar nuestro punto de vista. Uno de los medios de comunicación más usuales es el periódico en su versión impresa y también en su modalidad electrónica por internet. Seguramente recuerdan que en los periódicos se plasman diversos tipos de textos periodísticos, entre los cuales se encuentran el artículo de opinión. Para revisar de manera breve este género, los invitamos a ver el siguiente video sobre las características de los artículos de opinión. Me encuentro en la Biblioteca Ignacio Cubas del Archivo General de la Nación revisando diversos materiales que tratan sobre estereotipos físicos y trastornos en la alimentación. Encontré artículos periodísticos, reportes de investigaciones, libros de medicina, videos y hasta anuncios publicitarios. Ahora debo identificar los argumentos que me ayuden a sustentar la postura de mi artículo. Gracias por tomar la llamada. Doctora Connie Moreno, ¿nos podría decir por qué la anorexia? ¿Por qué la anorexia? Precisamente hoy estaba pensando en artículos que he leído, en páginas sobre anorexia a las que he entrado y de lo que se habla es de lo que hacen las personas para mantenerse con un cuerpo cada vez más delgado. Y eso solamente es glorificar esto que se llama anorexia. Anorexia es una palabra. Anorexia define una serie no solo de conductas, de sentimientos, y eso es lo que está atrás de la anorexia. La anorexia, entonces, lo que yo quiero expresar es, no son esas conductas alarmantes, amarillistas. La anorexia es un sufrimiento, si existe un tratamiento, si existe una recuperación. No tiene que terminar en la muerte, no tiene que terminar en una manera de sobrevivir, de una manera lastimosa. Muchas gracias. Doctora Elizabeth. Permíteme. Sí, dime. ¿Cómo podemos identificar los argumentos? En este caso que plantea la doctora Connie Moreno. Bueno, mira, lo importante al identificar los argumentos es justamente señalar cuál es la afirmación de la cual está partiendo el autor. A esta afirmación se le llama tesis. ¿Cuál es la tesis que está manifestando la persona que expresa su opinión? Y a partir de ello, identificar los demás elementos. Los demás elementos, como te estaba yo diciendo, tienen que ver con los ejemplos, los comentarios, los testimonios, los argumentos de autoridad, los datos estadísticos. Entonces, lo que tú vas haciendo es separar estas diferentes partes del documento para que vayas identificando cuál es esta afirmación. Acuérdate que la vez anterior que nos vimos te dije que estos textos tenían como propósito persuadir al lector o al oyente, al espectador, a convencerse de una manera de ver las cosas. A esto se les llama auditorio. Todos aquellos que están presentes frente a un mensaje constituyen un auditorio. Como te decía la vez anterior,
el impacto sobre el auditorio tiene que ser muy fuerte. Si la opinión es una opinión que no está solventada con buenas ideas, pues evidentemente no tiene ningún impacto. Lo que te está diciendo la señora Connie tiene que ver con la anorexia, un fenómeno particular de la alimentación que hace que las chicas quieran dejar de comer para verse muy delgadas, de acuerdo con algunos estereotipos que marcan los medios. Connie, la afirmación que te presenta es que cuando las chicas están tristes porque se sienten solas, porque no se sienten queridas, entonces abrazan el modelo en la búsqueda de ese reconocimiento. Esta es la idea principal que te presenta el texto de Connie y a partir de ello está señalando los diferentes ejemplos con los cuales está tratando de convencerte de la postura que te está presentando. ¿Cómo podemos identificar cuál es la postura de la entrevistada respecto al tema? Justamente a partir de identificar la afirmación básica. La afirmación básica siempre está en una oración simple. Acuérdate en la parte gramatical cómo identificas una oración simple. Aparece con un enunciado que inicia y termina. Y una parte importante es el tono de voz. En el radio la voz te dice todo. Tienes que fijarte en la frecuencia, en dónde detiene la voz, en dónde la estira, porque estos elementos te permiten identificar en el discurso cuál es la oración principal y por consiguiente cuál es la tesis que está manifestando la autora. Una persona que recurre a todas las conductas de restricción, de purga, de quedar vacía, de no querer sentir que su cuerpo ocupa algún espacio, lo que está diciendo sin saber que lo dice es que hay un vacío dentro de ella, de sus sentimientos, en su espíritu, que hay una sensación de que no ha sido suficientemente amada y por lo tanto no es capaz tampoco de poder amar. Doctora Elizabeth, ¿cuál es tu postura acerca de este tema? Bueno, mira, como te decía yo hace unos momentos, el tema es muy interesante. Los medios masivos desde ya bastante tiempo están promoviendo una figura que aparece en las muñequitas incluso, que determinan que la belleza femenina es exclusivamente la delgadez. Yo no creo que esto sea cierto. Sí hay mucha promoción al respecto. Últimamente te dicen que tomes agua, que para que bajes de peso, que hagas ejercicio. Yo creo que debes de tomar agua, que debes hacer ejercicio para estar saludable, para estar sana, no necesariamente para estar delgada. Esto tiene que ver mucho con las características genéticas de nuestro cuerpo y querer a fuerzas tener un cuerpo como lo marcan algunas artistas, generalmente de origen anglosajón, es forzarse a hacer lo que no se es. A mí me parece que es muy importante aprender a tomar la identidad propia y a través de esa identidad identificarnos con nosotras mismas y no necesariamente con una imagen que es ajena. A ti te podría ser muy fácil acercarte a la imagen porque eres güerita, pero en México hay muchas mujeres morenas que también son muy bellas y no necesariamente delgadas. La anorexia, verla desde este punto de vista, desde el sufrimiento, desde una necesidad de amor, es lo único que nos da posibilidad para pensar en que sí hay entonces una recuperación, sí hay un tratamiento. En un contexto más general, ¿qué recursos utilizan los medios para persuadir a otros acerca de su postura? Bueno, mira, en términos generales, tanto con la lengua oral en el radio como en el caso de la televisión, lo que más se usa para persuadir es la imagen. Algunos dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero también con las palabras se generan imágenes a través de la descripción y de la narración de los acontecimientos que permiten en algún momento dado oír o ver lo que se está mostrando. La imagen va a ser uno de los elementos básicos y entre más dramática sea la imagen tiene más posibilidades de persuadirte.
En el ámbito de la publicidad, la persuasión es un recurso común utilizado para describir hechos y se apoya por expresiones o imágenes que manifiestan una valoración afectiva de quien escribe o quien habla. Por ejemplo, respecto al tema de los estereotipos físicos y trastornos en la alimentación, los medios comentan: Mary-Kate Olsen insiste en la ropa ancha pese a su delgadez. En esta gala benéfica para niños de Nueva York, este traje de Missoni era demasiado grande para su cuerpo. Y ese accesorio negro en la frente, ¿qué estaría pensando? Scarlett ha declarado que a veces se siente gorda en comparación con las otras chicas de su edad. Quizá por ello vimos una variación en su peso en este año. He tenido días en que me siento gorda, pero acepto que nunca voy a ser delgada. A pesar de que la actriz aparentemente se acepta como es, el periodista remarca que ella quisiera ser bella, es decir, delgada en exceso. Si bien la televisión cumple con la importante función de informar, en ocasiones se convierte en una industria de conciencias que puede llegar a modificar la conducta humana. El arma del telelenguaje en televisión es la estrategia de seducción, y aunque las imágenes hablan por sí mismas, las palabras les sirven de fondo. ¿Cómo impacta en las personas el manejo de la información que hacen los medios de comunicación de los asuntos que son un problema social? Bueno, mira, el impacto de los medios masivos de comunicación sobre la población es muy fuerte. Lo que llamamos opinión pública es justamente hacer al otro pensar como yo pienso. La televisión, sobre todo, más que el radio y más que el cine y que incluso la prensa, es la que tiene un mayor predominio en su influencia. Esto es por la facilidad que se tiene para tenerla en casa y mirarla. A veces el periódico hay que comprarlo. El radio no siempre, la música que están colocando en torno a puede ser de mi gusto. Y el cine, bueno, a veces no voy porque incluso cuesta mucho dinero, pero la televisión la tengo ahí en casa. Y con la televisión lo que vamos haciendo es seguir posturas, seguir modas. La televisión te marca una idea como buena y tú quieres seguirla. Te la marca como mala y no quieres seguirla. Va manifestando las modas en todos los sentidos. Modas de pensamiento, modas de actitud, modas de tipo de ropa, modas de cortes de pelo. Y conforme tú te vas identificando con esos estereotipos que presenta la televisión, vas deseando ser como ellos. A veces incluso con aquella exageración que tiene que ver el vestuario de un espectáculo, que no necesariamente es el vestuario de la cotidianidad y que sin embargo a veces los muy jóvenes dicen yo me quiero vestir así. Pues muchísimas gracias, Elizabeth, por toda la información que nos diste. Qué bueno, espero que te sea de mucha utilidad. Gracias. Nosotros continuamos. Después de revisar algunos aspectos que utilizan los medios de comunicación para influir en las decisiones de las personas, creo que es muy importante que al revisar la información identifiquemos los recursos que utilizan para persuadirnos. Ahora comenzaré a escribir mi artículo. Se los enseñaré cuando lo termine. Hasta pronto. Como vimos en el video, los artículos de opinión también se encuentran en publicaciones diferentes a los periódicos. Lo que podemos recordar sobre ellos es que tienen una tesis, una serie de argumentos con los que apoyan la idea propuesta, cuya intención es incidir en la perspectiva de los lectores y modificarla para que estén de acuerdo con la postura del articulista. Y por último, la conclusión. Pero, ¿cómo hacen los articulistas para argumentar y persuadir a otros? ¿Cómo saben qué información poner en el argumento para que constituya un elemento que ayude a generar un cambio de postura en el lector? Para averiguarlo, veamos un video con el tema de recursos retóricos para persuadir. Les recomendamos tener a la mano lápiz y papel para que tomen nota de algunas estrategias que se presentan, ya que les servirán para mejorar su escritura de artículos de opinión. Hola, hoy hablaremos de un tipo de texto donde el autor es libre de expresarse a favor o en contra de distintos temas. Se trata de el artículo de opinión.
Se llama así porque es un escrito donde un especialista en un tema externa su punto de vista usando argumentos breves y lógicos. Gracias a su versatilidad, se puede usar para emitir opiniones sobre una gran variedad de temas, desde cuestiones formales como política, economía y arte, hasta de interés general como espectáculos, críticas o gastronómicas. Su propósito es generar en el lector un cambio de postura y reflexionar sobre un tema de interés en específico. A diferencia del ensayo, el artículo de opinión no requiere una investigación robusta. Su extensión es de máximo 3 páginas y se centra en comentarios personales. Cuenta con 3 elementos fundamentales: la tesis, la argumentación y la conclusión, aunque no tiene una estructura rígida. En la tesis, el autor expresa la perspectiva con la que abordará el tema, así como los elementos que tomará en cuenta. Puede escribirla al inicio, en medio o al final del artículo de forma explícita o implícita. La argumentación corresponde a una serie de justificaciones donde se analizan y comprueban los elementos que refuerzan la tesis. Es ahí donde se genera la opinión, y en la conclusión se emite un comentario valorativo a alguna pregunta abierta que invite a reflexionar sobre la opinión expresada en el artículo. Una vez terminado, se busca un nombre impactante que invite a su lectura. Y lo más importante, se agrega el nombre del autor para tener el crédito de esa opinión. Puedes encontrar una gran variedad de ejemplos en publicaciones impresas o digitales, como periódicos, revistas, páginas web o blogs. Continúa con el curso y utiliza este espacio para poner en práctica tus habilidades y convertirte en un articulista. Nos vemos en el siguiente video de Toda historia tiene una forma. Como vimos, en un artículo de opinión resulta esencial argumentar y persuadir. Si bien las opiniones son personales, a diferencia de las opiniones comunes, como pueden ser nuestros gustos. Los artículos de opinión requieren una argumentación más sólida y realmente incidan en la opinión de otros. Para que sus ideas fluyan, también es importante conocer el papel de la puntuación y los efectos que tienen los distintos tipos de puntos. Por la importancia de mejorar las habilidades de redacción, los invitamos a ver un video breve sobre el uso del punto como signo de puntuación. ¡Vamos a verlo! El punto, un signo que está en oraciones y textos. Su significado depende del lugar donde se encuentre. Cuando detiene el tráfico de oraciones y ordena el flujo de ideas, se trata del punto y seguido. Al final del párrafo, cuando la idea no quiere continuar, se muestra el punto y aparte. Y si queda al borde del texto, entonces todo se acaba. Es el punto final. ¿Y en verdad terminó? ¿Cómo saber si la idea está inconclusa? Solo se sabrá después de estos puntos suspensivos. Los invitamos a leer varios artículos de opinión de temas de actualidad. Por ejemplo, Viva la vida, los sueños en Ciudad Juárez, del artista francés Edmond Boudoir. Reflexionen sobre las siguientes preguntas. ¿Cuál es la tesis que defiende cada artículo? ¿La tesis está explícita o implícita en el artículo? ¿Qué argumentos presenta? ¿Están presentados de forma lógica? Además de los argumentos, ¿de qué otra forma busca convencer el autor de su postura?
Luego de la lectura, ¿cambió tu opinión sobre el tema? Los invitamos a escribir sus reflexiones sobre lo que hizo el articulista, tanto si los convenció o no, para que las guarden en su carpeta de experiencias y después puedan comentarlas con su docente. Esperamos que esta sesión haya sido útil para continuar con su aprendizaje en casa. ¡Nos vemos en la próxima! Secundaria tercer grado. Matemáticas. Giro sobre el eje. Introducir a las alumnas y los alumnos al procedimiento de construcción de cuerpos geométricos a partir de la rotación de figuras. Qué gusto saludarlas y saludarlos nuevamente en una emisión más de Aprende en Casa. Antes de iniciar, deseamos destacar que en estos momentos, en el marco de la contingencia actual, la vida ha cambiado en muchos aspectos. Por ejemplo, en la manera de estudiar. Por ello, es un placer que nos acompañen en cada una de nuestras sesiones desde su hogar. Esta etapa les representa una nueva forma de unirse a su familia y a sus seres queridos. Por tal razón, es necesario que practiquen su tolerancia para con las personas que les rodean. Y para lograr esto, es fundamental que sean empáticas o empáticos. Es decir, que se pongan en los zapatos de la otra persona. Además, es una excelente oportunidad para que practiquen el aprendizaje colaborativo con su familia, lo que les permitirá reforzar todo lo que aprendan día con día y comprobar que hay muchos caminos para que lleguen al conocimiento. Este momento dejará huellas muy importantes y positivas en su vida. Por ello, la Secretaría de Educación Pública ha concebido Aprende en Casa, una nueva forma de aprender. Cabe resaltar que aunque podría parecer sencillo, aprender desde casa es todo un reto, por lo que es muy importante que sean disciplinadas y disciplinados y que cumplan con los horarios de clases. Así es, tengan presente que es muy importante que cada sesión preparen y enriquezcan su carpeta de experiencias, pues cuando regresen a su escuela, todo lo que hayan avanzado en esta etapa les servirá para su proceso educativo. Estas sesiones les serán de mucha ayuda para su crecimiento personal, para fortalecer su aprendizaje y para que se encuentren completamente preparadas y preparados cuando retomen su vida cotidiana y regresen a su escuela. Tengan a la mano papel y lápiz para que escriban sus dudas y tomen notas. Ahora que ya tienen todo listo, ¡empezamos! En esta sesión analizarán lo correspondiente a las características de los cuerpos al girar sobre un eje, ya sean estos un triángulo, un rectángulo, un semicírculo o un rectángulo. Pero vayamos por partes. Para entrar en materia, respondan la siguiente pregunta. ¿Qué viene a su mente cuando escuchan sólidos de revolución? Tomen un poco de tiempo para imaginar la mayor cantidad de respuestas posibles. Las y los invitamos a ver el siguiente video y a responder la pregunta. ¿Qué son y para qué les sirven los sólidos de revolución? Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez han visto objetos moverse tan rápido que parece que forman otras figuras? Pongan atención en qué figuras se forman, ya que esto nos ayudará con un juego de adivinanzas que haremos más adelante. ¿Listos? Observen con atención cómo cada una de las figuras rota alrededor de un eje.
¿Qué figura se genera cuando los rayos de una bicicleta giran a gran velocidad? ¿Y si hacemos girar un triángulo alrededor de este eje? ¿Y un rectángulo tomando como eje uno de sus lados? ¿Y si hacemos girar un círculo alrededor del eje que coincida con un diámetro? A los cuerpos generados cuando giramos algunas superficies planas alrededor de un eje se les llama sólidos de revolución. ¡No! De esa revolución no. Revolución también significa vuelta o giro. Por eso a estos cuerpos se les llama cono de revolución, cilindro de revolución o esfera de revolución. ¿Has puesto atención en la antena que hay en tu escuela para recibir la señal EduSat? Cuando salgas del salón, observa con atención su forma. Es una antena parabólica. Sirve para enviar o captar ondas electromagnéticas. Las hay de todos tamaños y tienen diferentes usos. Para emitir y recibir señales de televisión, de comunicaciones vía satelital o de radares. Para captar o enviar ondas de sonido o para transmitir datos desde sondas espaciales. Las hay muy grandes como los radiotelescopios que, recibiendo ondas de radio, nos permiten conocer mejor el universo. O los radares que nos permiten captar el movimiento de objetos como aviones o barcos y sirven incluso para captar el movimiento de las nubes y así predecir fenómenos meteorológicos. Una antena parabólica se construye a partir de una forma básica. La parábola, de ahí su nombre. ¿La recuerdas? Cuando tiramos una piedra o pateamos un balón, el objeto lanzado describe a lo largo de su trayectoria una curva que se llama parábola. Cuando giramos la parábola sobre su eje de simetría, se genera un sólido que se llama paraboloide de revolución. Las antenas parabólicas tienen esa forma. El paraboloide de revolución tiene una propiedad muy especial. Cuando se construye una antena con esta forma, las ondas o rayos que inciden paralelos al eje de simetría se concentran en un solo punto llamado foco. Ahora sí, juguemos a adivinar qué sólido de revolución se forma cuando se giran algunas superficies planas o se giran líneas. Intenta dibujar en tu cuaderno el sólido de revolución que creas que se genere. O imagínalo muy bien para que después puedas compararlo con el que aparezca en pantalla. ¿Qué figura crees que se genere si giramos este rectángulo sobre este eje? ¿Y si cambiamos el eje de posición? ¿Será la misma figura? ¿Qué cambia? ¿Qué pasará con este triángulo? ¿Qué figura se forma? ¿Y ahora? ¿Qué esperas que suceda con una parábola? ¿Y si cambiamos el eje de rotación? ¿Y este círculo con el eje de rotación situado en esta posición, qué sólido generará? Ahora veamos si le atinaste a tus respuestas. Observa con atención el tipo de sólido de revolución que se genera en cada caso. Ya vimos cómo girando figuras se pueden generar cuerpos sólidos. Ahora surge un nuevo problema.
¿cómo podremos construir desarrollos planos que nos permitan armar estos cuerpos sólidos? ¿Se te ocurre alguna idea? ¿Imaginas cómo se armarán las latas de comida y los conos para helados? Tal vez esto te ayude. En esta ocasión construiremos el desarrollo plano de un cilindro. Para esto utilizaremos una lata que destaparemos por los dos lados. Ahora cortaremos lo que nos queda de la lata con estas pinzas. Observa los componentes de la lata. Ya sabemos qué figuras planas se necesitan para construir un cilindro. Construyamos nosotros un recipiente de forma cilíndrica. Necesitaremos cartulinas de colores, tijeras, pegamento blanco o cinta adhesiva, regla y compás. Primero trazamos dos circunferencias del mismo tamaño que constituirán la base y la tapa del cilindro. Después tenemos que formar un rectángulo para construir la pared lateral. Pero con mucho cuidado, pues una pareja de lados paralelos definirá la altura del cilindro y el otro par deberá embonar con las tapas. Así que tenemos que calcular el perímetro de las tapas. ¿Recuerdas cómo hacerlo? Claro, se obtiene mediante la fórmula pi por diámetro. Así que debemos construir un rectángulo que tenga como lado 31.4 centímetros y la medida que escojamos para la altura, que puede ser 15 centímetros. Ahora sí, podemos construir nuestro desarrollo plano. Recuerda dejar unas pestañas para poder pegar después de que recortemos nuestro molde. ¡Perfecto! Ahora te toca a ti pensar cómo se puede construir el desarrollo plano de un cono. Gracias. Hasta la próxima. Entonces, los sólidos de revolución pueden servir para elaborar recipientes, estructuras, piezas para herramientas y muchas otras cosas más. ¿Sabían eso? ¿Qué otros usos podrían encontrar? Además, se obtienen al rotar una figura sobre su propio eje. Las y los invitamos a ver el siguiente video y a saber cómo pueden generar una esfera al girar un semicírculo. ¿Para qué sirve generar una esfera al girar una semicircunferencia sobre su eje? Algunas de las aplicaciones serían para la elaboración o diseño de herramientas que generan esferas. Por ejemplo, la cuchara que se usa al tomar una bola de nieve. En la creación de personajes por computadora, ya sea para videojuegos o películas. Y todo aquello que tenga movimiento y utilice formas esféricas. Para generar una esfera a partir de una figura que esté rotando sobre su eje, se debe tener la mitad de una circunferencia, es decir, una semicircunferencia. También se nombra como directriz por crear el cuerpo con volumen al girar sobre una línea recta que pasa por su diámetro y se le conoce como eje de rotación. Al hacer un giro completo, ya sea en sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario, es como se obtiene una esfera. Es importante mencionar que el radio de esta semicircunferencia será el radio de la esfera. Es decir, si el radio es de 10 unidades, entonces el radio de la esfera también será de 10 unidades. ¿Qué les pareció esta forma de generar una esfera? ¿De qué otra manera podrían generarla? Ahora, las y los invitamos a ver un ejemplo de cómo pueden generar un cilindro partiendo de un rectángulo. ¿Para qué sirve generar un cilindro al girar un rectángulo sobre su eje? Sirve para entender y aprovechar la figura que produce este rectángulo al girar sobre su eje.
Por ejemplo, máquinas que tengan movimiento generarán este cilindro si tienen una forma rectangular cuando están fijas y se pueden utilizar para hacer girar otras piezas, pulirlas o hasta elaborar recipientes en forma de cilindro utilizando este molde rectangular. Si se quiere generar un cilindro a partir de un rectángulo, se tiene que identificar el eje de rotación o giro, que por lo general es un lado del rectángulo. En este caso pasa por el lado AD y el lado del rectángulo que es paralelo al eje de rotación es la generatriz, que al momento de rotar sobre el eje darán forma al cilindro. Aunque el sentido de rotación no es importante para poder generar este cilindro, se elegirá el giro que vaya en el sentido de las manecillas del reloj. Al generar el cilindro, se observa que su radio es igual a la longitud de la base del rectángulo y la altura del cilindro es igual a la altura del rectángulo. Es decir, si se tiene un rectángulo de base igual a 3 unidades y una altura igual a 10 unidades, entonces, al hacerlo girar sobre un eje que sea paralelo a la altura de este rectángulo, generará un cilindro con radio igual a 3 unidades y una altura igual a 10 unidades. En conclusión, cuando se conocen las dimensiones de un rectángulo y su eje de rotación, al momento de hacerlo girar sobre este eje, se conocerán las dimensiones del cilindro que se genera. Luego de haber visto el video anterior, les preguntamos, ¿creen que se podría generar un cono? ¿Con qué figura podrían generarlo? ¿Qué les parece si les presentamos un video más para que lo descubran? ¿Para qué sirve generar un cono al girar un triángulo o rectángulo sobre su eje? Sirve para aprovechar esta figura en la elaboración de moldes para recipientes, estructuras artísticas o hasta en herramientas que necesitan una forma con punta afilada para hacer excavaciones, por mencionar algunos. Se tiene un triángulo rectángulo ABC, el ángulo recto se localiza en el vértice B y se toma como eje de rotación el cateto que se encuentra en el lado AB. Esto deja a la hipotenusa del triángulo como la recta generatriz, ya que al momento de hacerlo girar, dará forma al cono. Es decir, al girar sobre este eje de rotación, ya sea en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario, se generará un cono. El radio de la base circular de este cono será igual al lado BC del triángulo ABC y su altura será igual al lado AB. Es decir, si se tiene un triángulo rectángulo con base igual a 7 unidades y altura igual a 22 unidades, al hacer girar este triángulo rectángulo sobre su eje de rotación que pasa por la altura de este triángulo, entonces generará un cono con radio igual a 7 unidades y altura igual a 22 unidades. En conclusión, al tomar como eje de rotación la altura de un triángulo rectángulo, generará un cono con radio igual a la base del triángulo y también una altura igual a la del triángulo. Una vez que se tienen estos datos, al conocer las dimensiones de un triángulo rectángulo, al momento de hacerlo girar, también se conocerán las dimensiones del cono generado. Terminamos con los ejemplos. Ahora, con materiales que tengan a la mano en su casa, intenten replicar las figuras que vieron en los videos. Posteriormente, respondan las siguientes preguntas. ¿Qué materiales eligieron? ¿Qué figuras formaron? Y luego dibujen sus figuras y guarden dichos dibujos, junto con las preguntas que respondieron en su carpeta de experiencias. Cuando regresen a clases, con su docente podrán retomar el tema.
Para saber más sobre formas diferentes para formar sólidos, les recomendamos leer el capítulo 10 del libro El Diablo de los Números. Tal vez sientan que es mucha información, pero siempre recuerden que la paciencia y compartir sus conocimientos con alguien más fortalecerá mucho más todo lo que aprendan. Recuerden que para reforzar, también les será de mucha ayuda tomar notas, escribir sus dudas y anotar algunos ejemplos de los temas que hayan visto en cada sesión. Tengan presente que todo esto lo podrán registrar en su carpeta de experiencias. Antes de despedirnos, queremos recordarles que en esta contingencia, en este nuevo proceso de aprendizaje, también es momento de que compartan con su familia y de que practiquen su tolerancia y su paciencia. Recuerden que si se organizan bien y generan y cumplen un plan de horarios para sus actividades, lograrán avanzar en su proceso educativo y así estarán listas y listos para retomar sus clases en su escuela. Será un gusto que nos vuelvan a sintonizar en la siguiente sesión de la asignatura de matemáticas de tercer grado de secundaria. Mientras tanto, las y los invitamos a seguir con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Secundaria tercer grado. Formación cívica y ética. México, nación multicultural. Comprender la identidad nacional como un proceso histórico en el que participan grupos culturalmente diversos. ¿Cómo están, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria? Les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa, un espacio dedicado a su preparación académica. Una propuesta diferente para que ustedes se acerquen desde su hogar a los contenidos de las asignaturas y áreas de tercer grado. Los temas abordados en estos programas les serán de mucha ayuda en su crecimiento y desarrollo personal, así como para estar listos en el momento que termine la contingencia y regresemos a la escuela. Antes de iniciar, no olviden tener a la mano hojas y lápiz para registrar sus reflexiones, preguntas y notas. Al finalizar la sesión, guarden sus anotaciones en su carpeta de experiencias. Ahora sí, comencemos. El tema que trataremos en esta ocasión es la identidad nacional, con el propósito de fomentar el respeto y valoración de la diversidad y pluralidad cultural que enriquecen a México. En estos momentos, fortalecer la identidad nacional adquiere gran importancia en un contexto donde enfrentamos grandes retos. Para salir adelante como sociedad, es importante fortalecer los valores, actitudes y motivaciones que nos definen como país y que nos han permitido superar las adversidades en distintos momentos de nuestra historia. Es por ello que se les invita a reflexionar sobre la identidad nacional como un proceso histórico, político, cultural y social que dio origen a la nación mexicana. Una identidad nacional que reconoce la diversidad entre las personas, grupos y pueblos, que valora sus costumbres y tradiciones, su historia y todo aquello que nos permite identificarnos como mexicanos. Para crear una mejor sociedad, es necesario apreciar nuestras fortalezas como nación, hacer a un lado aquello que nos daña y afecta la integridad de los individuos y de la sociedad en su conjunto. Procuremos reconstruir una identidad nacional fundada en la tolerancia, empatía y solidaridad con aquellos que más nos necesitan, como ya lo hemos demostrado en las catástrofes naturales que han afectado el territorio nacional. Para saber lo que piensan los adolescentes con relación a lo que tenemos en común los mexicanos
y qué caracteriza nuestra identidad nacional, los invitamos a ver el siguiente video. Recuerden que mientras lo ven pueden hacer sus anotaciones para llevarlas más tarde a su carpeta de experiencias. ¿Qué nos hace ser mexicanos? El lugar en que vivimos. Recordar los hechos que construyeron a nuestra nación. Ejercer nuestros derechos y obligaciones. Reconocer los símbolos que nos identifican como nación. Nuestra nación está conformada por personas con quienes compartimos, entre otras cosas, un territorio, nuestra historia y algunas costumbres. ¿Pertenecer a una misma nación nos hace ser iguales? Hola, bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión con adolescentes inmorales. En este programa conversaremos sobre lo que implica construir una identidad como nación y analizaremos cómo sentirnos parte de un mismo país. Y para esto nos acompaña la doctora Blanca García Gutiérrez, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Iztapalapa, y la maestra Evangelina Mendizábal García, coordinadora del proyecto docente México Multicultural y Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué es para ti ser mexicano o mexicana? Esta pregunta es para ustedes, chicos. Bueno, para mí ser mexicana es muy importante, ya que tenemos una gran diversidad de folclore, tradiciones y todo eso. Entonces es muy importante sentirnos orgullosos de ser mexicanos porque tenemos varias culturas, tradiciones y no todas estas las tienen otros países. Somos un país con más tradiciones. Para mí ser mexicano es un orgullo, ya que nuestro país es uno de los más ricos en cultura y no nos deberíamos de avergonzar si México es un país con muchos problemas de los que tiene, sino nos deberíamos sentir orgullosos por lo que hemos hecho y nuestra cultura y nuestras tradiciones. Hemos logrado muchas cosas y en vez de fijarnos en lo malo que ha pasado, sería mejor fijarnos en lo bueno que hemos hecho y lo que hemos logrado de México. Profesora, ¿somos mexicanos solo por nacer en México? ¿Qué significa formar parte de una nación? Bueno, no solamente por nacer en México somos mexicanos, pero el contenido, lo territorial, el territorio sí es sustantivo. Es decir, tienes que nacer en un territorio determinado para ser mexicano o mexicana. Mexicanos somos todos y todas aquí y en este momento lo que resalta dentro de esa complejísima identidad juvenil es que ellos se sienten orgullosos de ser mexicanos. Y ellos nos han marcado ya la pauta de hablar sobre, a pesar de lo que está sucediendo. Entonces estamos compartiendo una identidad en una situación histórica determinada. Muchas gracias. Profesora, su opinión. Bueno, yo creo que es una pregunta muy pertinente y que te puede tener muchas respuestas. Principalmente, ya escuchando a los chicos, uno vuelve a reafirmar que la dimensión histórica es importante para que nos dé una ubicación de que a partir de que conocemos por los libros de texto, por nuestra preparación en la secundaria y en la primaria, nos identificamos diferentes frente a otro. Pero por otro lado también es pertinente porque nos damos cuenta de que sentimos que pertenecemos a un espacio geográfico, pertenecemos a una cultura en común, y sobre todo que tenemos una lengua que nos identifica y nos permite encontrar ideales o nos permite encontrar formas de ver la vida de manera similar. ¿Qué nos identifica a quienes formamos parte de México? Esto es para ustedes, chicos. Ser mexicano es una forma de sentirnos orgullosos por nuestro país, por lo que ha pasado, por las formas que se ha levantado de tantos problemas que ha tenido como la que está pasando ahora. Y sobre todo es estar orgulloso de nuestra nación por todo lo que ha pasado, todo lo que hemos hecho, porque nuestros padres han estado orgullosos también de ser mexicanos. Bueno, yo creo que una identidad nacional se identifica parcialmente por
por las festividades que tenemos y por el amor hacia nuestro país. ¿Cómo se construye una identidad nacional? Bueno, yo creo que esa es una pregunta un poquito amplia, pero sintetizándola podríamos distinguir que todos tenemos un punto de partida desde que surgió México como nación. Y sabemos que a partir de 1821 México inicia un camino nuevo, diferente al que se había creado con España, y empieza a crear su propia identidad. Está en la búsqueda, que ese es el reto que tuvimos durante el siglo XIX y lo afianzamos durante gran parte del siglo XX. En segundo, tenemos testimonios simbólicos, como ya mencionaron, que son como formas de identificar que la gente, aunque no haya ido a la escuela o conforme va creciendo en la enseñanza, en la primaria y en la secundaria, identifica, por ejemplo, los símbolos patrios del escudo nacional, de la bandera y sobre todo de las festividades cívicas. Y conforme vamos distinguiendo estas festividades, nos van dando la pauta de cómo se fue construyendo México, políticamente hablando. También aprendemos cómo se construye a través de la dimensión territorial, que fue muy significativa, en donde la gente sabe en qué espacio geográfico se desarrolló, pero también aprendemos a discernir o a entender que hay diferentes formas de transformación de ese proceso histórico entre las grandes ciudades, las pequeñas poblaciones, las diferencias étnicas que hay y que se conformaron desde la conquista. Y esto lo hemos aprendido a través del tiempo. Es un proceso en algunos momentos difíciles porque la identidad es encontrada a través de intervenciones extranjeras que tuvimos durante el siglo XIX, y la más importante fue la norteamericana en 1847, cuando el país se vio mutilado geográficamente y políticamente se sintió derrotado, y eso reforzó la identidad. ¿Su opinión? Podríamos pensar que fue una construcción identitaria distinta la que se dio después de la Revolución Mexicana. Es decir, se conservan elementos originales, pero después de la Revolución hubo que rehacer muchas cosas. Yo a veces pienso que la identidad es como una rosa, ¿sí?, con muchos pétalos. Si tenemos identidad del barrio de donde nacimos, de la familia de donde venimos, identidad de lo que nos contestaron los padres a nuestras primeras preguntas. Así se va conformando la identidad. Son muchas capas, ¿sí? Hay identidades en resistencia e identidades absolutamente pasivas y convencidas que el camino por el que estamos caminando como nación mexicana es el camino correcto. Ese concepto de identidad que nos habían venido ayudando a conformar, y que estamos en una ruta civilizatoria, que estamos ya en una nueva clave civilizatoria, construyendo ya las nuevas rutas, porque parece ser que todo aquello que nos dijeron que éramos, ya no estamos siendo. Como hablo después de haber hablado de la Revolución Mexicana. Fue una gran historia, se construye el partido político más importante, creo más de 70 años en el país. Entonces ya es tiempo de que empecemos a hablar de esta identidad en la cual los jóvenes como ustedes está conformada de otra manera. Gracias. Chicos, esta es una pregunta para ustedes. Para identificarnos como mexicanos o mexicanas, tenemos que parecernos, y si es así, ¿en qué? Bueno, en ningún otro país van a encontrar a alguien que se parezca a los mexicanos. Pues nuestro carácter es muy diferente a los de los otros lugares del mundo. Bueno, yo pienso que cada mexicano obviamente tiene su forma de pensar distinta, pero yo creo que en lo que sí nos parecemos es en amar a nuestro país. Una tradición tan grande porque no vamos a pensar lo mismo que los peruanos, que los chilenos o cualquier otro país, otras personas. Nosotros pensamos muy diferentes porque pues, nuestra revolución fue muy distinta a la de ellos. Bueno, para mí sería que nos distingue porque pensamos diferentes, tenemos diferentes costumbres, pero también tenemos que valorarlo, tenerlo inculcado en nuestra vida y querer mucho a nuestros símbolos patrios también.
no tenemos nada en parecido, nada más que somos mexicanos porque nadie es igual a nadie. A pesar de que vayas a otro país o a otro lugar, nadie va a ser igual a ti. Entonces, yo siento que nada más lo que nos tiene en común es que somos mexicanos. Uno de los grandes retos de una nación es la diversidad de culturas, de creencias, de formas de imaginar el futuro común. En este sentido, ¿es posible construir una identidad nacional siendo tan distintos como lo somos en México? Profesora. Yo considero en primera instancia que sí es factible a partir de dos elementos fundamentales. Uno, como ya he mencionado y lo han reforzado los chicos, es que tenemos un origen cultural que nos permite identificarnos como algo que nos pertenece a través del tiempo, desde un México prehispánico a un México contemporáneo del siglo XXI. En segunda instancia, siempre ha existido la diversidad de opiniones, de creencias, pero eso ha sido un proceso que se ha ido subsanando a través del tiempo. Y para eso son los procesos revolucionarios o las etapas de crisis social o las formas en donde nos permiten reflexionar qué tenemos en común hoy en día. Y hoy en día, pues tenemos una pluralidad de opiniones, lo cual enriquece una historia nacional. Y es un proceso histórico que se da en todos lados. Los países europeos, como en Asia, también existen ciertas divergencias, pero siempre hay parámetros o puntos en común que los vincula. Y eso es los que debemos de mantener, creo yo, considerados para nuestra participación y reflexión. Su opinión, maestra. A mí me parece que estamos en plena construcción, repito, de nuevas rutas civilizatorias. Esto quiere decir, no ha sido tan fácil construir esa relación entre las diversas culturas. Yo creo que el proceso de deconstrucción de la historia que nos queda bien en esa construcción de Estado, nación, ¿sí?, es lo que nos hace permanecer cercanos. Muchas gracias, gracias a las especialistas, a los chicos, a todos por acompañarnos a este que es tu espacio de Adolescentes Inmorales. Nos vemos en la próxima. La diferencia entre paisaje y paisaje es poca, pero hay una gran diferencia entre los que lo miran. Es posible que cuando respondemos a la pregunta ¿qué nos identifica como mexicanos?, hagamos referencia a las tradiciones, costumbres, fiestas o símbolos que nos distinguen. Sin embargo, ser mexicano es, además de lo mencionado, valorar que tenemos una historia común, una forma de gobierno que garantiza el ejercicio de libertades y los lazos que compartimos con los pueblos originarios. Puede decirse entonces que la identidad nacional es la afirmación de lo que somos como pueblo, que nos brinda identidad ante otras naciones. Como mencionan los adolescentes en el video, somos un país que debe sentirse orgullosa por su historia y cultura que, al igual que otros pueblos, tiene problemas que deberán superarse. Y para ello, habremos de recurrir a los valores que nos caracterizan como mexicanos. Por ejemplo, trabajar de manera colectiva para superar las adversidades o brindar ayuda a quienes más lo necesitan. Ser mexicano debe implicar sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho, pero ello no debe ser motivo para desconocer que hay situaciones que como nación debemos superar. En algún momento se han preguntado, ¿cómo podemos los adolescentes colaborar en la construcción de una nueva identidad nacional que recupere lo que hemos sido como nación? ¿O cómo es posible que contribuyamos a recuperar la diversidad de las distintas formas de ser mexicano? Además, ¿cómo queremos vernos a futuro y cómo deseamos que nos vean las demás naciones?
Es un gran reto que vale la pena reflexionar. Considerando la analogía de que la identidad es como una rosa con muchos pétalos, anoten en sus hojas. ¿Cuáles serían los pétalos que los identifican como mexicanos? Realicen la lectura de sus respuestas a los integrantes de su familia y comenten qué aspectos destacarían de su identidad como mexicanos y aquellos que tendrían que modificar. Escriban sus conclusiones en su carpeta de experiencias, pues serán de gran utilidad para que las compartan a futuro con sus compañeras, compañeros y docentes. Además, integren todas las hojas con sus respuestas y anotaciones de esta sesión. Para conocer acerca de los derechos de los pueblos indígenas, les recomendamos leer el documento Derecho de los Pueblos Indígenas y Discriminación Étnica o Racial, publicado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que pueden descargar de forma gratuita en el enlace que aparece en pantalla. Antes de finalizar esta transmisión, recuerden seguir las instrucciones de las autoridades para cuidar su salud. Ha llegado la hora de despedirnos, pero pronto nos encontraremos de nuevo en la siguiente emisión de Aprende en Casa. ¡Hasta la vista!